Otro punto importante que surge de la expresión a optimizar del problema dual, que es claramente en el dual una maximización, un poco para retomar el lío que hice en los últimos videos, la minimización en el problema, en el planteo primal, en el dual es un problema de maximización, pero decía, otro punto importante que surge y queda muy claro acá, es que el problema de optimización ahora está en un espacio de dimensión n. O sea, tenemos que buscar ahora, mediante este problema de programación cuadrática, una solución, alfas que optimicen, que maximicen esta expresión. Pero estos alfas ahora, como hay uno por cada observación, claramente este alfa es un vector que está en dimensión n. Entonces, se ve muy claro en el problema dual, en la solución del problema dual, que hemos convertido un problema de un espacio que era de dimensión p, que es donde viven los features, a un espacio de dimensión n, que es el espacio de las observaciones. Esto tiene dos implicaciones importantes. Primero, una limitación de support vector machines, por lo menos en su planteo original, que es que es muy exigente con el tamaño de las observaciones. Entonces, fíjense por ejemplo que si la cantidad de observaciones es muy grande, ya tenemos una cantidad de cálculos involucrados que tiene que ver con esta matriz que se le pasa al optimizador de programación cuadrática. Esta matriz tiene orden de n cuadrado, que puede ser un tamaño muy grande. Piensen en n del tamaño de decenas de miles y ahí ya estamos en un inconveniente. Pero por otro lado, algo positivo que tiene Support Vector Machines es que nos desentendemos completamente de la dimensión del espacio de features, del feature space. Justamente porque lo único que necesitamos es poder resolver este cálculo del producto interno. Entonces, esto va a facilitar muchísimo para trabajar en problemas donde el n no es demasiado grande, es pequeño o moderado, pero sí en problemas donde el espacio de atributos puede ser inmenso, como por ejemplo problemas de genética. Bien, entonces, una vez aclarado ese punto, lo que tenemos que pensar, una vez que obtenemos los alfa solución, que vienen de la solución de este problema de maximización, es, ya vimos recién que tenemos explícitamente cómo calcular el vector W, y todavía nos falta, para poder llegar al clasificador final, poder resolver el valor de B. Pero para resolver el valor de B es muy fácil resolverlo, porque lo que tenemos que hacer es evaluar la expresión, que sabemos que para un support vector machine, para un X que no es punto interior, que está en la frontera, sabemos que esta expresión tiene que valer 1. Así que lo que podemos hacer es especializar esta expresión para uno de estos puntos que están en la frontera, que no son interiores, para un support vector, poner el valor de etiqueta de support vector, poner el valor de feature del support vector. Podemos reemplazar por quién es el W, ahora en función de Y, de los X y de los alfas. Y la única incógnita que nos queda acá es el escalar B. Entonces podemos resolver el escalar B y tenemos una expresión que nos va a quedar en función de todas magnitudes que son observables. Los features, todos los n features, en particular el feature del support vector, los alfas que ya los tenemos de la salida del problema de optimización, y los y, y el y del support vector, y de acá podemos deducir el b. Entonces, una vez que tenemos deducido el b óptimo, deducido el w óptimo, ya podemos decir y obtener, en definitiva, cuál es nuestro clasificador. Y ahora cuidado, porque nuestro clasificador, esta función que clasifica, que se le asigna la etiqueta más 1 o menos 1, dependiendo de las cuentas que venimos viendo hasta ahora, que es básicamente una combinación lineal. Ahora, tenemos que pensar que más allá del margen, clasificamos directamente con un punto de corte que es el 0. Solo vamos a tener en cuenta si estamos de un lado del hiperplano o estamos del otro lado del hiperplano. Pero, y esto es importante siempre tener en cuenta, guardándose en la cabeza, esta cuenta va a ser un score, una magnitud cuantitativa importante, porque siempre va a estar dándonos una noción de cuán fuerte estamos, de un lado del hiperplano, pero con cuánta fuerza estamos de ese lado del hiperplano. Entonces, esta cuenta en Support Vector Machine siempre va a tener sentido. Por más que para la asignación, para la clasificación, utilicemos una dicotomización de esta cuenta en forma continua siempre va a tener sentido. Y por último, repasar que esta cuenta que tenemos ahora depende directamente de los alfas, de los y y de los x, porque este b ya también lo dedujimos en función de esos mismos elementos. Entonces, esto que obtenemos en definitiva es un método que clasifica en función de los datos a cualquier nueva observación x que querramos asignarle una etiqueta más 1 o menos 1.